Tiempo de entrevista en Informe Capital, porque estamos abriendo el tercer bloque. Estamos, por supuesto, al aire a través de TV Ciudad y también de Uniradio, la radio de la Universidad de la República. La entrevista de hoy es con Luisa Rodríguez Cataño, que es la directora de la Dirección Nacional de Promoción Sociocultural del Ministerio de Desarrollo Social. Luisa, buenas noches, gracias por estar en TV Ciudad. Buenas noches, Martín, un gusto estar acá y muchas gracias por la invitación. Sos olimareña, sos del departamento de 33, te radicaste en Montevideo el 1 de marzo para asumir esta responsabilidad en el MIDES. ¿Qué nos podés contar de tu vínculo con la política hasta el 28 de febrero, o sea, previo a este nuevo momento o a esta nueva etapa? Bueno, es cierto, soy olimareña, de Santa Clara de Olimar, más específicamente. Y bueno, previo al 1 de marzo hicimos una campaña en 33, a la interna, a departamental, específicamente. Teníamos una lista como precandidata a la intendencia. Eso, digamos, sería mi pasado político. Nos fue muy bien desde nuestro punto de vista. Y bueno, también un pasado en la gestión pública, en la dirección de deportes de la intendencia, en el periodo 2005-2010, perdón, 2010-2015, y en la dirección de cultura 2015-2019, y después, bueno, esta campaña política que bueno, nos trajo de alguna manera aquí. ¿Cuál es el nombre de la agrupación local, independiente por lo que me decías, que tuvo ese desempeño en las últimas elecciones? Bueno, la agrupación se llama Primero 33 y el número de la lista es 97, en homenaje a Chiquito Saravia, mi tatarabuelo. Y también es una lista, fue antes de la dictadura, una lista muy, podríamos decir, respetada en el departamento también, además de a nivel nacional. Así que bueno, esa es nuestra lista y nuestra agrupación. Yo justo creo que hablé encima cuando hiciste una acotación después de nombrar a Chiquito Saravia. ¿Tenés un vínculo familiar, digamos, de antepasado, sí, digamos? Es mi tatarabuelo. Ajá. ¿Sos descendiente de Chiquito Saravia entonces? Bueno, sí, en Santa Clara todos somos descendientes de algún Saravia o de Claro. Aparicio, de Chiquito, de Basilicio, de cualquiera de los 7 hermanos de Aparicio que bueno, tienen una impronta fuerte, podríamos decir, en el pueblo donde yo nací. Me decías aparte que tu agrupación se comportó o simplemente tomó la decisión política de ser independiente con respecto a las grandes corrientes nacionalistas de nivel nacional. No es común que eso ocurra. No, no es común, pero bueno, la agrupación cuando se conformó tenía una idea de cómo hacer política o de qué política queríamos hacer. Los integrantes también de la agrupación en algunos casos venían de otros partidos, entonces resolvimos que la identidad de nuestra agrupación a nivel departamental quería, podríamos decir, cierta independencia de algunos sectores para no tener tampoco lineamientos que a veces vienen de algunos sectores, y optamos por esa alternativa a nivel departamental. Y bueno, eso tiene consecuencias, la independencia tiene sus pros y sus contras, pero bueno, creo que fue una buena decisión finalmente. ¿Cómo se compatibilizan esas tradiciones con el siglo XXI, con las agendas actuales, sobre todo en los asuntos que trabajás directamente en la Dirección Nacional de Promoción Sociocultural del MIDES? Bueno, creo que son justamente, lo más emparentado que hay, son, podríamos decir, esos comienzos del siglo XX de los partidos en relación a Aparicio, que lo mencionaba, pero bueno, en definitiva el partido comenzó en la defensa de las minorías, en la defensa de los derechos humanos, así que creo que el comienzo del partido y las razones de su lucha tienen mucho que ver con lo que hoy de alguna manera represento en el MIDES. La Dirección Nacional de Promoción Sociocultural se estructura en 3 divisiones, sí, digamos, derechos humanos, la división socioeducativa y aparte la división de trabajo promovido. Y dentro de derechos humanos hay distintas ramas, ¿no? Población afrodescendiente, población migrante, población trans, es decir, también allí aparece expresada la diversidad. Diversidad sexual, no trans, o sea, que trans está dentro del departamento de ahí diversidad. está, es, digamos, una subdivisión dentro de la categoría más amplia. ¿Cuáles van a ser los acentos, teniendo en cuenta que la agenda, si nos guiamos por estas 3 divisiones al interior de la Dirección Nacional, es muy amplia? ¿Cuáles van a ser las prioridades? Bueno, cada departamento de los que tú hacías mención tiene sus particularidades, que si bien están bajo el paraguas, digamos así, de los derechos humanos, la población migrante es una población que ha ido, podríamos decir, en los últimos 10 años cambiando bastante las migraciones.
se maneja esa información a nivel público, pero en definitiva los últimos 5 años por lo pronto ha sido un cambio muy grande hacia la población centroamericana, puntualmente Cuba y Venezuela, sobre todo también República Dominicana, que no es lo que pasaba antes, que era básicamente Brasil y Argentina. Entonces eso ha hecho también, y el volumen de migrantes también es mucho mayor. Para que te hagas una idea, Martín, desde el 2004 a la fecha aumentó 10 veces la migración. 10 veces eran 400 personas aproximadamente que pasaban por MIDES, no digo la migración en total, ¿no? Claro. Pero que pasaban por el Departamento de Identidad en aquel momento, eran 400. En el año 2019 pasaron 4.500 personas, o sea que son migrantes con ciertas vulnerabilidades. ¿Y hay músculo para atender esa demanda? Bueno, esa demanda sí, estamos ahora pensando justamente y respondiendo a tu pregunta, bueno, justamente viendo este comportamiento de la población migrante, estar preparados para que este crecimiento sostenido, poder nosotros responder de manera adecuada. Puntualmente hay una idea de una casa de acogida para migrantes que Uruguay no tiene, que básicamente responde a la población recién llegada y que de alguna manera intenta darle soluciones, podríamos decir rápidas, a algunas cuestiones vinculadas a la vivienda, a la educación, identificación o temas de documentación de esa población y derivarlos de alguna manera de forma rápida a su integración. Además de, por supuesto, otro tipo de acciones que se puedan hacer de no discriminación, de visibilización de esta población, que ya sabemos este gobierno ha manifestado, el presidente de la República, al respecto de su intención y el interés del país en recibir población migrante. Así que estamos trabajando para recibirlos por lo pronto a las que son vulnerables de la mejor manera. Bueno, a ese punto quería ir porque cuando se hizo pública esa intención del gobierno, quedó la impresión o algunas personas entendieron que había también algo así como interés por captar a personas migrantes con ciertas posibilidades económicas, incluso para que después aquí pudieran desarrollar emprendimientos de tipo productivo, inversiones de algún modo. También está contemplada la mirada a la otra migración, que muchas veces es la depositaria de las peores expresiones de discriminación. Sí, por supuesto. Creo que los informes también lo dicen, ¿no? Esto que la población migrante en su mayoría es población en edad activa, en su mayoría tiene el mejor nivel educativo que el promedio uruguayo y en su mayoría también vienen con intención de trabajar, de desarrollarse, de prosperar, como habitualmente se puede decir, y además vienen en una situación vulnerable muy complicada, por supuesto, en muchos casos solicitantes de refugio, pero no obstante eso, teniendo los canales adecuados para intentar esa integración a la sociedad uruguaya, respetando por supuesto las identidades, la cultura, ¿no? Lo que cada una de estas poblaciones tiene, creo que es muy valioso para nuestro país y que además de la población que pueda venir con digamos, intención de invertir, creo que esta población además es una cuestión humana, ¿no? Poder recibir esta población que también está necesitando. La pandemia disparó las necesidades de esa población porque hubo en su momento, sobre todo en el periodo más restrictivo en términos de movimiento, actividad económica, fines de marzo, mes de abril sobre todo, acciones canalizadas a través de distintos organismos públicos que apuntaban a esta población o que por lo menos al momento de instrumentarse descubrían que había necesidades específicas. Pienso en la gente que vive en pensiones, sí, mucha población migrante. ¿Notás desde los primeros días de gestión hasta aquí un cambio que expresa que hay más demanda después de todo lo que nos ocurrió? Bueno, es que de los primeros días de gestión a la demanda pasó muy poco tiempo. 2 semanas, claro. Entonces es muy difícil esa comparación. Pero sí, viendo los registros históricos, podríamos decir, del Departamento de Migrantes, sabíamos que esta población iba a quedar, podríamos decir, en una situación más vulnerable que otra población, sobre todo porque la población migrante en muchos casos están en trabajos, podríamos decir, no formal, o viven de changas u otro tipo de trabajos que hacen que en esta situación y estas circunstancias el que vive el día se le complica mucho más. Bien. Y además se han visto en los últimos días, en los últimos meses también, algunos lanzamientos que muestran la vulnerabilidad justamente de la que vive en esta población migrante. Se está trabajando de forma conjunta en la Junta Nacional de Migraciones, que básicamente intenta tener un protocolo, tenemos un protocolo de intervención cuando sean estas situaciones, se trabaja muy cercano a la Dirección de Vulnerabilidad que tiene los refugios y trabaja el tema de calle. No tenemos muchos migrantes en situación de calle, pero sí los hay. Tuvimos un plan de canastas, además para toda la población que mencionabas de los departamentos, tanto afro como población trans, como migrantes,
pero hubo sí creo que algo así como unas 800 canastas se entregaron a población migrante, por ejemplo, que atiende directamente. Se generaron protocolos también de atención a esta población, que sí manifestó, creo yo, bastante rápidamente su situación de vulnerabilidad. La División de Derechos Humanos de la Dirección Nacional, que te tiene como referente o jerarca en el MIDES, trabaja la línea de la población migrante, también la de la población afro. Julio fue el mes de las personas afrodescendientes y en el lanzamiento de las actividades correspondientes a ese mes destacaste la creación del Plan Nacional de Equidad Racial como un insumo y antecedente valioso para el trabajo a futuro en las políticas étnico-raciales. Esto venía, si no me equivoco, de la gestión anterior. El MIDES ha sido un terreno de disputa política entre el actual gobierno y el anterior. En tu área específicamente, da la impresión de que tenés una mirada que valora algunas de las cosas que venían de antes y me guío por esto. Específicamente, ¿qué más nos podrías decir de lo que tomás de lo hecho antes? Es cierto, creo que el trabajo que se hizo hasta ahora vinculado al tema de derechos humanos es muy valioso en este país. Sería muy obtuso negar eso en relación incluso a los derechos, y si nos comparamos con otros países también estamos muy bien. Eso no quiere decir que no tengamos mucho por hacer, y por supuesto que valorar el trabajo de las anteriores gestiones es una cuestión básica para trabajar en base a lo que se ha hecho bien y poder sumar más. El caso del Departamento Afro, justamente la directora anterior, Beatriz Ramírez, era una militante muy fuerte de la temática también de las mujeres afro, había sido directora también de mujeres. Mujer afrodescendiente. Mujer afrodescendiente, y había hecho un trabajo muy potente y muy valioso. Reconocer eso me parece que es de orden, ¿no? Entonces, el Plan Nacional de Equidad Racial es un muy buen plan, prevé 2019-2022, tiene 8 líneas de acción. Básicamente nosotros hemos tomado algunas dentro de nuestra dirección, que tiene, después podemos tal vez charlar si de hace tiempo, para los temas de inclusión, los programas de inclusión, los programas que se llaman de enseñar a pescar, que se le dice habitualmente, pero que también están dentro de nuestra dirección. En esa actividad dijiste exactamente que vas a priorizar políticas concretas de inclusión social, laboral, educativa y cultural de la población afro. Creo que venía por ahí precisamente. Exacto. Entonces, en definitiva, se trabajó muchísimo en la visibilización, trabajos de investigación, de diagnóstico de esta población, que muestran que, por ejemplo, la población afro, también la población de diversidad sexual, pero ahora hablando puntualmente de la población afro, tienen niveles de pobreza mayores a la media, niveles educativos más bajos que la media, una incidencia de la pobreza 10% mayor a la media de Uruguay. Entonces eso muestra vulnerabilidades de una población que es muy importante visualizarlo para poder actuar en consecuencia. Así que el primer paso es esa visibilización, que todavía no ha sido, podríamos decir, total ni acabada a nivel de investigación, pero sí son insumos muy valiosos para trabajar hacia el futuro. Y después hay problemas también de esta población en la inclusión laboral. Vemos que la inclusión laboral de esta población en general tiene menos remuneración, tienen menos trabajo que la población habitualmente, por lo cual trabajar de forma positiva, como lo prevé la ley, la 19.122, que le da al MIDES, podríamos decir, la rectoría de esa ley. Estamos trabajando fuertemente para que no solo MIDES, en estos programas que ahora podemos hablar, pero todos los organismos del Estado están mandatados por esta ley a cumplir con el porcentaje de 8%, el artículo 4 lo dice, todos los organismos públicos tienen que cumplir con esta ley. Eso lo estamos trabajando, y en la medida que podamos convocar al Consejo Nacional contra el Racismo también, podamos trabajar esta temática para transversalizar al Estado en esto, ¿no? Nos queda poco tiempo y 3 o 4 temas, así que agradeciendo de antemano la posibilidad de tener respuestas lo más concretas que se puedan, me interesa preguntarte por la otra línea de la División de Derechos Humanos de la Dirección Nacional que te tiene como referente, que es la línea vinculada a la diversidad sexual. Tu antecesor en el cargo durante el gobierno anterior del Frente Amplio, Federico Graña, estaba vinculado, tenía su origen en el movimiento LGBTIQ, movimiento social, digamos. ¿Cuáles van a ser los acentos en este periodo de gobierno a partir de este cambio de autoridades? Tenemos una cuestión que es, digamos, la rectoría de la ley trans, o sea que estamos trabajando fuertemente con esta población. La comisión de la ley reparatoria está trabajando, incluso en este periodo trabajó por Zoom en su momento, ahora estamos trabajando de forma presencial. Tenemos 180 peticiones de esta pensión reparatoria, se han resuelto ya 90 de forma positiva, digamos, se ha resuelto. Quedan casos todavía en estudio y seguimos trabajando en esa comisión, por lo cual estamos mandatados por ley a seguir trabajando en eso, y vamos a seguir trabajando puntualmente con la población trans, que dentro
podríamos decir, de la perspectiva de diversidad sexual LGBTIQ, es la población más desfavorecida en la inclusión social. Y también hay otras poblaciones que no se han trabajado tanto en este periodo, pienso que porque no dio el tiempo o tuvieron otros acentos, que tienen que ver con otras visibilizaciones de otras formas, podríamos decir, de orientación sexual o de diversidad sexual. Por ejemplo, concretamente. La población, por ejemplo, lésbica, no se ha trabajado mucho, lo hemos trabajado también y hemos hablado con organismos internacionales referidos a esto. En Uruguay no se ha trabajado fuertemente esta línea, es una línea que podemos empezar a visualizar también. Y otras formas de visibilización de la población LGBT. La ley trans, hoy ley, cuando era proyecto de ley, motivó un gran debate político. ¿Qué posición tuviste en aquel momento? No, siempre estuve a favor de esta ley. Las discusiones en el Parlamento estuvieron vinculadas a algunos de los artículos de la ley, que son, podríamos decir, atendibles. Pero acceso a la hormonización de personas menores y eventualmente intervenciones quirúrgicas. Exactamente. El cambio de nombre también de menores de edad. Pero eso es una comisión que trabaja en el Ministerio de Educación y Cultura. Nosotros puntualmente estamos trabajando en esto y creo que era muy valioso para esta población tener una ley que las competencias del MIDES tienen que ver con las personas que no acceden a sus derechos, lo puedan hacer, o las poblaciones vulnerables que por razones de discriminación no pueden acceder a sus derechos, lo puedan hacer, y esta ley justamente habilitaba esto. Enganchando temas, otra de las divisiones que está dentro de la Dirección Nacional es la división socioeducativa. Entonces recuerdo otra discusión anterior a la del proyecto de ley integral para personas trans antes de que fuera aprobado, que fue la que se dio cuando se presentó una propuesta didáctica para el abordaje de la educación sexual en educación inicial y primaria, que tuvo fuerte involucramiento del MIDES, pero también del Consejo de Educación Inicial y Primaria, de Gurises Unidos, o sea, aparecía la sociedad civil, y de Naciones Unidas, inclusive a través de su Fondo de Desarrollo y Población. ¿Qué plan hay, si es que hay, para abordar la diversidad en el sistema educativo? Es un tema que habitualmente genera discusiones. Yo en eso soy bastante respetuosa de los sistemas y de las autonomías. Y la ANEP es, podríamos decir, autónoma y por supuesto que podemos opinar al respecto de la educación, pero creo que esa competencia e ingresar al sistema educativo es bastante delicado. Incluso cuando se hizo el censo de discriminación, no sé si recuerdas que también hubo podríamos decir, una discusión pública al respecto de si ingresar o no a los centros educativos a hacer un censo, por ejemplo. Y en eso yo creo que hay una división de derechos humanos dentro de la ANEP que trabaja estos temas, que incluyen la temática de derechos humanos dentro de la ANEP y dentro del sistema educativo, y por supuesto que podemos trabajar en conjunto, proponer desde el Consejo de Diversidad Sexual algunas cuestiones al sistema educativo, pero creo que la competencia y quien debe definir esas cosas es el propio sistema educativo. ¿Qué vínculo tenés con la sociedad civil que estuvo muy presente durante el periodo de Graña? Nosotros tuvimos en julio, cuando hicimos el lanzamiento, y previo a eso habíamos tenido una reunión únicamente con la sociedad civil de la población afro. Hemos tenido también reuniones por Zoom, en este caso con colectivos de población trans, por cual el vínculo es muy bueno, es muy reciente, por lo cual no podría valorar el vínculo, más allá de presentar la división, conocer a las organizaciones que están en la sociedad civil, y por ahora no mucho más que eso. Para cerrar, uno tiene la impresión de que a veces cuestiones vinculadas con la diversidad se miran de una manera en Montevideo, inclusive en algunos barrios, y de otra en el interior. Sos una mujer del interior que dice públicamente ser lesbiana. ¿Qué tan lejos, o no, vos me dirás, está el interior de esta perspectiva de la costa, de Montevideo, de ciertas capas sociales, si es que sentís que hay diferencias? Bueno, tampoco muy difícil comparar el interior con Montevideo. Me cuesta bastante eso por ser una persona del interior, y creo que la discriminación en general es o los preconceptos suelen estar de Montevideo hacia el interior en relación a este tipo de desarrollo, pero lo cierto es que existen ciertas tradiciones al respecto, o cierta rigidez, podríamos decir, a esta apertura, pero creo que hay mucho para hacer, mucho por trabajar, tanto en Montevideo como en el interior, y no me animaría a hacer una valoración comparativa entre Montevideo y el interior al respecto de esto. Gracias, Luisa, por este rato para Informe Capital, y hasta la próxima. Muchísimas gracias a ti, muy amable.